La guerra es un ser vivo que nos sorprende constantemente con sus innovaciones y sus sorpresas. La noticia de hoy es la voladura de la represa gigante de Kakhovska, que pone en peligro intereses económicos, seguridad nuclear en el continente europeo y, por si fuera poco, también la posibilidad de realizar una ofensiva rápida y efectiva en la provincia de Jersón. Un tema que tiene muchas dimensiones. Vamos con ello. Primero de todo tenemos que hablar acerca de esa presa que es parte de una planta de energía eléctrica situada en la localidad de Kakhovska. Construida en la era soviética, cuando por allí estaba gobernando nuestro entrañable Joseph Stalin, aunque se finalizó posteriormente con Nikita Khrushchev en el poder. La presa embalsaba el río Dnipro o Dnieper, que ahora mismo establece la separación entre las tropas ucranianas y las tropas rusas en el sur de Ucrania, después de aquella ofensiva que lanzaron los ucranianos para liberar la zona occidental de la ciudad de Jersón. El reservorio ocupaba una superficie de 2.155 kilómetros cuadrados, cuando estaba completamente lleno, y podía ocupar 18 kilómetros cúbicos de agua, que por lo que veo en algunos periódicos es la misma cantidad que está dentro del gran lago salado del estado de Utah. Sí, ese, el de los mormones. Además tenía esta presa un doble interés, puesto que por un lado permitía abastecer de agua para la refrigeración de la planta nuclear de Zaporilla, que está situada más al norte, pero también desde ahí partía el canal que nutre de agua dulce a la península de Crimea, y que cuando se produjo el inicio de la guerra en 2014 en el Donbass, las autoridades ucranianas cortaron para presionar a los rusos. La ofensiva de marzo del año 2022 permitió a Rusia precisamente recuperar el dominio de ese suministro de agua. Ahora bien, ¿quién ha sido el responsable de esta voladura? Como siempre, las partes en conflicto se echan las culpas mutuamente. Por una parte, los ucranianos culpan a Rusia de haberla volado y, por lo tanto, de haber sido los responsables de liberar millones de litros de agua que ahora discurren hacia el sur de las regiones que están más próximas a la desembocadura del río. De hecho, el comunicado que hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmaba que a las 2:50 horas terroristas rusos habían llevado a cabo una detonación interna de las estructuras de la presa de Kakhovskaya. Aproximadamente 80 asentamientos, añadía, están en la zona de la inundación y convocaba una reunión de emergencia de los responsables máximos de la seguridad en Ucrania. Por otra parte, los rusos dicen que no han sido ellos, que la voladura de la planta hidroeléctrica es responsabilidad exclusiva de los ucranianos. El Kremlin negó su responsabilidad y dijo que Ucrania estaba detrás de la explosión de la planta hidroeléctrica de Kakhovska. Hasta el momento, 22.000 personas parece que han sido evacuadas en las regiones del sur por el riesgo de la riada. Desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero del 22, esta presa ha sido un objetivo tradicional por su importancia estratégica para ambas partes. Por un lado, porque suministra, como os he dicho, el depósito de enfriamiento de la planta nuclear de Zaporilla, que ahora mismo hemos de recordar que está en manos de los rusos. Ya tuvimos noticias de esta presa en octubre pasado, cuando Zelensky afirmaba que los rusos la habían minado y que podían tener la intención de volarla en aquel momento precisamente para evitar la ofensiva que los ucranianos estaban realizando y que amenazaban con saltar el cauce del río Dnieper, cosa que hubiera puesto en dificultades al ejército ruso ubicado en aquella región. Los rusos, por supuesto, niegan la implicación a través del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aferrándose a la idea de que el 85% del suministro de agua potable de Crimea se obtenía precisamente desde este embalse, y niegan categóricamente cualquier participación en la destrucción de la presa. Fue saboteada por la parte ucraniana, declaró a los periodistas del servicio de noticias Interfax nuestro querido Peskov. Teniendo en cuenta que los mayores males los están sufriendo los ucranianos, hay que entender la incomprensión de Oleksiy Danilov, el consejero de seguridad de Ucrania, que afirmaba que las declaraciones de Peskov no tenían ningún sentido. También ha habido declaraciones reprobando la destrucción de la presa y apuntando a la dirección de Rusia por parte de los líderes europeos, por ejemplo, del canciller alemán Olaf Scholz, que dijo que el daño en la presa fue algo que supone una nueva dimensión, pero que encaja en la forma en que Putin está librando esta guerra. Un Scholz que está especialmente enfático en los últimos días y que protagonizó un acto público en el que fue increpado por aquellos que piensan que armar a Ucrania es alimentar el conflicto, a lo que el canciller alemán respondió con una extraordinaria vehemencia impropia de él.
También Polonia pidió más sanciones severas, lo cual no es ninguna sorpresa, porque la posición absolutamente enfrentada contra Rusia, que es tradicional en este país, invitaba a este tipo de declaraciones. Como tampoco son sorprendentes las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dijo que la explosión expone la brutalidad de Rusia. En las redes sociales abundan los vídeos de localidades anegadas por el agua, aunque es difícil poder determinar su veracidad en este momento. En cualquier caso, es cierto que el nivel de agua en algunos lugares ya ha crecido más de 1 metro y que, como os decía, se anuncian que se están evacuando a personas de diversas localidades. Además de la cuestión humanitaria está la cuestión puramente bélica, ya que los combates sabemos que se han recrudecido a lo largo de toda la línea de contacto y también en esta región de Jersón, con lo que las inundaciones obligarían a la retirada de las tropas que estaban ubicadas en las riberas, lo cual podría reducir la intensidad de los bombardeos que mutuamente se dedican rusos y ucranianos, dos pueblos que hasta antes de ayer se declaraban hermanos, hay que ver. Pero más preocupa la situación de la planta nuclear en manos de los rusos, un enorme monstruo de generación eléctrica que tiene dentro 6 reactores nucleares. De hecho, está entre las 10 más grandes del mundo y genera 6 gigavatios de capacidad total instalada. Los rusos la capturaron el 4 de marzo de 2022 y la han utilizado como depósito para sus armas, de forma que los ucranianos no se atreverían a bombardearles. Aunque no será porque no han caído bombas alrededor de ella. Pero en principio, reconoced conmigo que no parece muy buena idea. De hecho, los rusos es cierto que miraron 2 de sus unidades de energía, en una forma muy delicada de decir, cuidadito conmigo y a ver lo que intentáis hacer. Inmediatamente también anunciaron su intención de desconectarla de la red eléctrica ucraniana y conectarla con la rusa y con la de la península de Crimea, cosa que hicieron el 1 de septiembre, aunque los planes no salieron bien debido a la caída de las líneas de alta tensión y también de la explosión de una subestación eléctrica en Crimea. Con lo que el 11 de septiembre los rusos decidieron ponerla en modo de suspensión fría. Hasta el comienzo de la guerra, esa central nuclear representaba casi el 23% de la generación de energía eléctrica de Ucrania y casi la mitad de lo que generaban las centrales nucleares. Desde ese día que los rusos tomaron control de esa central, el mundo ha temido que se convirtiera en un objetivo militar y por lo tanto que estuviéramos ante la amenaza de una catástrofe nuclear que podría extenderse en forma de nube radioactiva por toda Europa. Al fin y al cabo, el recuerdo del desastre de Fukushima en 2011 está muy fresco en la memoria de todos. Una derivada de todo este asunto es que al parecer, desde 2014, el combustible nuclear que utilizaban estas centrales nucleares ucranianas dejó de ser el ruso, para pasar a ser el producido por la empresa norteamericana Westinghouse, que al parecer tiene características tecnológicas distintivas, me refiero a este tipo de combustible nuclear, que suponemos que ahora habrán sido muy bien aprovechadas por los expertos de la empresa rusa Rosatom. El jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha declarado que no existe ningún riesgo inmediato para la seguridad de la planta, aunque es vital que el estanque que logra enfriar los reactores permanezca intacto. It is very, very important that we agree on the fundamental principle that a nuclear power plant should not be attacked. Una declaración que, por lo menos a mí, no sé a vosotros, no nos deja muy tranquilos, porque lo único que sabemos es que el estanque no está intacto. Por otra parte, Ucrania informó por separado que los bombardeos rusos dañaron una tubería de amoníaco en la región de Kharkov, cerca de la frontera entre los países. Rusia considera el oleoducto, que se cerró después de que comenzara la guerra, como un tema clave en las conversaciones sobre el mantenimiento de los envíos de granos a través del corredor del Mar Negro, porque parece improbable que esta inundación vaya a afectar a las cosechas en Ucrania, pero a lo mejor sí puede afectar a la salida del trigo, que se realizaba principalmente en 2 puertos que están situados en el estuario del río Dnieper. Los precios del trigo brincaron un 3%, con lo cual han alcanzado el precio de $6,4 por bushel. Recordemos que el bushel es una unidad de medida de capacidad y para aclarar exactamente cuánto ocupa un bushel, os diré que aproximadamente un bushel son 4 pecks, o más o menos 32 quarts, aunque no es exactamente igual que el bushel que hay en los Estados Unidos, ya que un bushel británico equivale a 1,03205 bushels estadounidenses, que por si no lo habéis entendido equivalen a 0,35238 hectolitros.
En definitiva, que un bushel de maíz son como 25,4 kilos, aunque quizá os sorprenda, porque un bushel de trigo y de habas de soja no es lo mismo, pesa 27,2 kilos, pero esto nos llevaría a disquisiciones mucho más largas. Mientras, Rusia se ha dedicado a lanzar otra ola de ataques con misiles contra Ucrania durante esta pasada noche, disparando 35 misiles de crucero que fueron interceptados por las defensas aéreas, según afirma el Estado Mayor de Ucrania en Facebook, que además presumió de realizar 19 ataques aéreos contra formaciones de tropas rusas. Pero es que en la guerra es muy difícil dar credibilidad a ningún tipo de noticia de los éxitos militares de una u otra parte, al margen de los éxitos en el control territorial que se pueden verificar y que pueden pasar por aquí y por allá. Así que esta es la noticia que ha ocurrido hoy, la noticia de la destrucción de este estanque y de las consecuencias que ha producido. Consecuencias que, como veis, se mueven en tres direcciones distintas. Por una parte, anegar territorios que van a afectar obviamente a la población y que pueden afectar a la salida del trigo que hace el recorrido del Mar Negro. En segundo lugar, la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Y en tercer lugar, lo que se refiere al abastecimiento de agua de Crimea. Y todo esto también dentro de la posibilidad de que esa inundación retrase una posible ofensiva de los ucranianos en esa región en concreto. Así que ahora el río recupera su cauce normal y mantiene, de cualquier forma, las dificultades para poder ser sorteado por parte del ejército ucraniano. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, os recomiendo lo de siempre, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like, os hagáis miembros del canal y, por supuesto, que nos veamos en el próximo vídeo, que como sabéis será muy pronto.